Intelectuales, formadores de opinión, personas con algún tipo de estudio o simplemente pensadores de copia y pega. Cuando han tenido la oportunidad de vertir sus opiniones en algún tipo de medio al respecto de Dios, muchos, la mayoría, dicen: ¿cómo voy a creer en un Dios tan injusto, tan perverso, que se complace en enviar al ser humano al infierno? Y ellos vierten esa opinión, pero en realidad es desconocimiento de la palabra de Dios. Desconocimiento y no querer conocer tampoco el carácter de Dios. El problema es que mucha gente piensa que Dios se complace en enviar al infierno. Creen que Dios es castigador, es una especie de verdugo, un Dios cruel. Y como ese pensamiento ha tenido bastante calado en la opinión pública, porque es más fácil escuchar lo que algunos con cierta fama de sabiduría y de ser intelectuales tienen, es más fácil escucharles que pensar y leer e informarse, pues muchos han asimilado ese pensamiento completamente equivocado. Continuamos en nuestra lectura y reflexión del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, encontramos un diálogo extraordinario. Os invito para que lo leáis. Está al inicio, entre el Señor Jesús, que era un hombre muy importante, prominente, entre los judíos, los fariseos, llamado Nicodemo. Y Jesús le enseña la importancia de nacer de nuevo. También encontramos en este capítulo el testimonio final de Juan el Bautista. Ya lo comentaremos en otra ocasión. Pero me gustaría compartir con vosotros palabras, y son palabras de Jesucristo. En el versículo 16, en mi opinión personal, estas palabras resumen toda la Biblia. Si tuviéramos que mencionar un resumen de la Biblia, Juan 3:16. Pero vamos a leer hasta el 21, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Estas palabras nos enseñan el amor de Dios. No dice: de tal manera Dios aborreció al mundo. No, Dios amó al mundo, mandando a su Hijo Jesús, para salvar. Sí, no para juzgar, no para condenar, sino para que a través de Él, todo el que cree en Él sea salvo, no perezca y tenga vida eterna. Porque nosotros no somos salvos por nuestros propios méritos, por nuestras obras. Somos salvos y justificados ante Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Literalmente, el justo pagando por los pecadores. Tú sabes, los delitos tienen consecuencias. Si tienen consecuencias en este mundo
con tantos fallos, con tantos defectos, ante un código penal que no es el mejor, pero los delitos tienen consecuencias. Imagínate los delitos del hombre delante de Dios. Pero Dios no quiere que en nuestra relación con Él primen nuestros pecados. Por eso a través de Jesús somos justificados, es decir, perdonados, absueltos, dándonos la oportunidad de recibir salvación. Salvación que nos conduce a la vida eterna. El deseo de Dios es que estemos con Él por toda la eternidad. Dios desea que estemos con Él para siempre. Dios ha preparado para nosotros moradas celestiales. Pero es aquí donde entra la decisión del ser humano. Nosotros somos libres, tenemos libre albedrío. Y hay gente que no quiere estar con Dios. Hay gente que no cree en Dios y que no acepta el plan de salvación de Dios. Tienen sus propios criterios, tienen su propio estándar de justicia y rechazan todo lo que es de Dios y proviene de Dios. Entonces, ¿cómo Dios podría obligar a alguien a estar con Él por toda la eternidad y salvarlo si no quiere ser salvo? Dios solo ha creado el cielo para aquellos que quieren ser salvos y que quieren gozar de su presencia por toda la eternidad. Ya sé lo que estás diciendo. Y dices, ¿y el infierno entonces? ¿Por qué Dios manda a las personas al infierno? Debemos entender que Dios no creó el infierno para el ser humano. Dios creó el infierno para el diablo, para los demonios, no para el ser humano. Pero si el ser humano no quiere creer en la salvación, en el cielo, en la vida eterna, Dios no tiene otro sitio donde poder enviar al ser humano. Es el ser humano el que decide salvación o perdición. Querido amigo, querida amiga, toma decisiones. Y toma decisiones por ti mismo. No te dejes influir por las opiniones ajenas, de aparente sabiduría, pero de total ignorancia que sobreabundan en este mundo. Hay muchos comentarios. Hay gente que está llena de huecas sutilezas y de filosofías que no conducen a ningún sitio. Nosotros debemos creer en Dios y en su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No importa lo que tú hayas hecho, el daño que hayas causado. Puede que hayas sido tu peor enemigo, que incluso hayas reclamado en contra de Dios, hayas blasfemado, hayas dicho palabras impronunciables, difíciles, que hayas tenido un estilo de vida muy duro, muy perverso, que hayas hecho daño a todo el mundo que te ha rodeado, que hayas sido tu peor enemigo. Pero si tú te acercas a Dios ahora con humildad, con arrepentimiento, y decides vivir en Jesús, queriendo conocerlo cada vez más, Él te perdona. Él perdona tus pecados, hará borrón y cuenta nueva y te dará vida, paz, te dará su presencia. Es verdad que en este mundo hay injusticias, hay calamidades, pero ¿qué quieres? Ya lo decía Jesús, mi reino no es de este mundo. Y en este mundo, además del mal, en él vivimos personas imperfectas, los seres humanos, y sufrimos por nuestras decisiones o las decisiones de los demás. No pierdas la fe, no pierdas tu confianza, ponla en Dios y tendrás vida y salvación. Espero vuestros comentarios. Si deseáis, podéis compartir, reenviar este mensaje, porque si os ha ayudado, si te ha ayudado, podrá hacerlo también con alguien que lo necesite.
Bendiciones.